Abramos nuestra Biblia entonces en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Filipenses 2, versículos 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima o en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El apóstol Pablo describe aquí a dos personajes en los versículos 19 al 20 que eran parte de su séquito, vamos a decir, de servidores, es decir, con quienes él salía en sus viajes misioneros, en el caso del primero, Timoteo, y en el segundo, que era un miembro de la iglesia de Filipo. Pero ¿por qué razón está esto en la palabra de Dios? Porque es más descriptivo. Simplemente Pablo está diciendo a los filipenses, en realidad yo quiero ir a verles, pero antes de ir yo les voy a enviar a Timoteo y además les voy a enviar a Epafrodito porque él también quiere verles y quiere gozarse juntamente con ustedes. ¿Qué puede tener eso para nosotros en el día de hoy? ¿Cuál es la enseñanza que el Espíritu Santo quiso dejar para nosotros, además de colocarlos a ellos como un ejemplo de servicio? ¿Qué otra cosa puede haber detrás de la descripción de estas personas? Y la verdad es que hay un tema central en esto. Cuando la Biblia describe a personajes de la Escritura que fueron colaboradores en la obra, que fueron personas que sirvieron honesta y sinceramente al Señor, está algo muy importante. La mayor parte de las veces la Biblia no coloca énfasis en los dones ni en los talentos, sino en el carácter espiritual. Y eso es lo que nosotros descubrimos aquí en estas dos personas, en Timoteo y en Epafrodito. El énfasis está en lo que ellos son y en el desarrollo de su carácter espiritual, cómo fueron creciendo, cómo fueron pareciéndose más al Señor Jesucristo. Y en ese sentido entonces son dignos de imitar. El carácter espiritual es lo más importante en la vida del creyente. No son los talentos, ni los dones, ni las capacidades especiales que alguno de nosotros tenga. El Señor no está poniendo su mirada allí. El Señor quiere transformarnos completamente a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito final de la salvación. Es un requisito fundamental. Un carácter espiritual que sea consecuente y acorde con aquel a quien representamos. Si somos cristianos es porque somos seguidores de Cristo, y si somos seguidores de Cristo es porque debemos manifestar entonces el carácter de Cristo. No en perfección absoluta mientras estemos bajo cierto el sol en este mundo, en este sistema de cosas, en este cuerpo, no vamos a reflejarlo en forma completa. Sin embargo, sí, esa es la meta, es ir pareciéndonos cada vez más a Él. Por tanto, es una cuestión de carácter, más que el describir a ciertas personas, es un asunto de fijarse no en las apariencias, porque las apariencias se pueden fingir, el carácter no. Se puede tener grandes dones y talentos, pero si no se tiene carácter espiritual, no hay ningún provecho real. Lamentablemente nosotros como seres humanos que no vemos el corazón, siempre estamos evaluando fundamentalmente por lo externo, por las cosas que podemos apreciar, por las acciones más que
por un carácter espiritual transformado verdaderamente. Sin embargo, la Biblia hace énfasis en la vida piadosa de un líder espiritual, porque eso es el sustento de su ministerio. Esto no se gana por méritos, tampoco se evalúa en base a la aprobación de la gente. No es por popularidad, no es un concurso de popularidad, no es que esta persona, miren, según la mayoría, esta persona está bien para el ministerio o puede ejercer una función dentro de la iglesia. No se trata de un asunto de votación popular. El carácter se cultiva en el silencio de una relación y comunión sincera y genuina con Dios. Más allá del culto público del día domingo, más allá de los servicios que se hagan dentro de la semana en la iglesia, el carácter espiritual se cultiva en el silencio. Se forja realmente en una comunión íntima con Dios que se ejecuta o se realiza día a día. No es algo circunstancial, sino que es algo sistemático. Como se cultiva en silencio, no obstante, no permanece en silencio, sino habla poderosamente en público. Cuando nosotros empezamos a colocar interés en alguna persona dentro de la iglesia porque uno empieza a ver ciertas características especiales, no necesariamente talentos especiales, sino principalmente un cambio de carácter, asemejándose más a Cristo, un deseo de honrarlo a Él y no de ser conocido la persona en cuestión, un anhelo porque Cristo sea glorificado y honrado y reconocido y no Él. Eso va mostrando un cambio y eso va evidenciando que esa persona sí debe servir en el contexto de la iglesia. La gran tragedia, sin embargo, de la iglesia actual es que está más preocupada de la aprobación que de la fidelidad al Señor. Más le importa la apariencia que la realidad, más el activismo que la piedad. Recuerden que habían dos mujeres que menciona el Señor Jesucristo, los evangelios que relatan una situación específica con el Señor, dos hermanas que amaban mucho al Señor Jesucristo, ambas lo amaban, sin embargo, había una que hacía muchas cosas y que trataba de atenderlo y a través de las atenciones pensaba que el Señor iba a estar bien y no hacía mal. Sin embargo, había otra que era su hermana, María, que hacía lo mejor, lo más importante. Estaba siempre a los pies de Cristo. Estaba siempre oyendo a Cristo. Ella quería parecerse más a Cristo. Y esa persona tuvo la aprobación de parte del Señor. Ella ha elegido la buena parte. Una cosa era necesaria, dice el Señor Jesucristo. Y María lo ha entendido correctamente. De tal manera que no es el activismo religioso lo que determina la piedad, sino es el carácter espiritual. Es algo interno, es algo de transformación desde adentro hacia afuera. En la Biblia se destaca una y otra vez que el fin de la salvación es ser conformados al carácter de Cristo. Mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Pablo dice que el propósito de la salvación en Romanos capítulo 8 es precisamente ser conforme a la imagen de su Hijo. A esto debemos aspirar cada uno de quienes hemos sido salvados por el Señor. No es una cuestión de una persona o de algunas personas especiales dentro de la iglesia, sino cada uno de aquellos que hemos recibido la gracia de Dios para salvación. Este es el fin, este es el propósito. Debe ser nuestra máxima preocupación. Nuestra meta más sublime en la vida debe ser transformado para ser más semejantes al Señor Jesucristo. ¿Cómo conocerá a Cristo una humanidad que está llena de pecado, que está sumida en las tinieblas espirituales, si no nos parecemos a Cristo? Si la iglesia, los que realmente hemos sido salvados por gracia, no llegamos a asemejarnos más al Señor Jesucristo. ¿Cómo podrá ser Cristo manifestado en medio de este mundo si primeramente nosotros no somos transformados? En este texto de Filipenses 2, del versículo 19 al 30 que hemos leído, se habla de este tema que fue forjado en la vida, el carácter, en la vida de hombres que imitaron a Cristo, al punto de parecerse mucho a Él en el curso de sus vidas. Estos dos hombres, uno más conocido que el otro, ¿cierto, Timoteo?, son el reflejo de lo que significa ser un siervo del Señor con un carácter piadoso y digno de imitar. Estos son
¿verdad? Timoteo y Epafrodito. Para nosotros, creyentes del siglo XXI, son un espejo en el cual debemos observar, debemos mirarnos y evaluarnos a nosotros mismos en función de personas de carne y hueso como nosotros. Porque Timoteo y Epafrodito eran personas comunes y corrientes. Es verdad que también el carácter de Pablo se deja ver en este párrafo. Sin embargo, en toda la epístola y en todas sus epístolas podemos estudiar el carácter de Pablo. Pero aquí, en este texto en particular, estamos hablando del carácter de Timoteo y Epafrodito. Por esta razón nos centramos en descubrir el carácter piadoso de estas dos personas, que ya quedaron para siempre en la historia, pero al mismo tiempo son un presente continuo delante de nosotros. Porque muchas veces decimos, pero ¿cómo alcanzar el estándar de parecernos a Cristo? Cristo es demasiado para nosotros. Pero bueno, para eso hay también ejemplos de personas comunes y corrientes, para que veamos que esas personas sí vivieron su vida asemejándose a Cristo. No en perfección, como dije, sin embargo, cada vez estaban más cerca del Señor en cuanto al carácter que se requiere de nosotros. Timoteo fue reclutado por Pablo en Listra en el curso de su segundo viaje misionero. Hechos 16, 1 al 3 lo presenta. De tal forma que a la sazón, a este tiempo, ya había estado con el apóstol por un buen tiempo. Epafrodito era un miembro de la iglesia en Filipo que la misma iglesia había enviado a Roma para atender las necesidades de Pablo, llevando incluso una ofrenda económica para sustentar al apóstol ahí en la cárcel. Por tanto, cada uno de ellos era conocido ampliamente por el apóstol Pablo. Y ahora él, al escribir a los filipenses desde una cárcel en Roma, habla sobre su carácter probado y su disposición para servir al Señor con toda diligencia en beneficio de ellos mismos. En esta ocasión solo abarcaremos a Timoteo. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo a Epafrodito. Solo los versículos 19 al 24 van a llamar nuestra atención en el día de hoy. Debemos ver cómo en esta persona, en Timoteo, se destacan algunos rasgos de carácter dignos de imitar. Y por eso vamos a ver en el día de hoy Timoteo, un siervo probado. Eso es lo que vamos a colocar como un título para desarrollar estos versículos y tratar de descubrir a través de lo que la Biblia ha revelado. Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo quién era Timoteo, por qué era digno de imitar, por qué nosotros podemos reflejarnos en él o como en un espejo y mirar nuestro propio carácter espiritual y cuánto nos falta para avanzar en esta semejanza a Cristo. Pablo parte esta sección de la carta confiando en que podrá pronto enviar a Filipo a su amado Timoteo. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Pero quién era Timoteo? Según las Escrituras, el mismo capítulo que mencionamos, 16, versículos 1 al 3 del libro Los Hechos, dice que era oriundo de Listra, era originario de esa ciudad. En esa ciudad ocurrió algo bien interesante y quizás lo podemos ver así de pasada nada más. En el primer viaje misionero de Pablo, Pablo estuvo en Listra, pero fue en ese lugar donde Pablo fue apedreado. Y lo dejaron como muerto. Algunos intérpretes dicen que incluso Pablo efectivamente murió. Y por la gracia del Señor, la oración de los hermanos, el Señor lo volvió a dar vida. Fue en ese contexto en que Pablo después relata a los corintios que conozco a un hombre, si fuera del cuerpo o en el cuerpo no lo sé, que estuvo en el tercer cielo. Pablo está hablando de sí mismo. En ese lugar donde Pablo recibió quizás una de las aflicciones más grandes desde el punto de vista físico, de ese lugar, en ese mismo lugar, en su segundo viaje misionero, Pablo recluta a Timoteo. De hecho, esta persona ya era conocedor de las Escrituras. Más adelante lo va a expresar bien cuando le escribe su segunda carta. Esta ciudad, Listra, estaba ubicada en Asia Menor, actualmente Turquía. Su madre se llamaba Eunice y era de origen judío, mientras su padre era griego. Algunos dicen que era probablemente
un pagano, digamos, no un creyente, pero su madre sí lo era una creyente. Y a juzgar por 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, fue llevado al Señor por medio de la predicación de Pablo, porque Pablo dice, un hijo en el Señor. Y eso da a entender que se refiere en términos espirituales a que Él lo engendró desde el punto de vista de la predicación del Evangelio y entonces llegó a los pies de Cristo a través de ese medio. Su madre y su abuela Loida es su abuela, ¿cierto?, eran creyentes con un gran amor y conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que le recuerda después cuando le escribe su segunda carta, en capítulo 1, versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Hace énfasis que fue enseñado en las Escrituras del Antiguo Testamento por su madre y su abuela Loida. Al momento de la escritura de esta carta, Timoteo ya había estado con Pablo como compañero de misiones unos 10 años aproximadamente. Muchos títulos le da Pablo a Timoteo en sus diferentes epístolas. Lo describe, por ejemplo, como amado hijo. Lo describe como verdadero hijo en la fe, como mi colaborador y como siervo de Jesucristo. En esta misma carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, cuando describe a quien escribe la carta, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Por tanto, todas estas referencias que hace la Biblia respecto a Timoteo hablan de un hombre que a pesar de su, entre comillas, juventud, porque no era tan joven como nosotros en el día de hoy describimos a los jóvenes, pero era joven en relación a tener un liderazgo espiritual, era un hombre que ya tenía tiempo en el Señor. 10 años que había estado con Pablo, imagínense lo que significaba estar yendo de un lado a otro con uno de los predicadores más extraordinarios de la historia de la iglesia, uno de los hombres que más se parecía a Cristo, como hemos visto ya en esta carta a los Filipenses, uno de los hombres que era instruido por el mismo Señor Jesucristo, que a su vez tenía a Timoteo como su hijo en la fe y que lo estaba enseñando permanentemente. Timoteo fue testigo cuando Pablo oraba, seguramente lo acompañó en las oraciones. Timoteo lo escuchó predicar y enseñar muchas veces. Timoteo lo escuchó refutar a los que se oponían al Evangelio en las sinagogas, en las plazas, en diferentes lugares. De tal manera que el entrenamiento de Timoteo no pudo ser mejor. Era mucho mejor que un aula de un instituto bíblico o de un seminario teológico en el día de hoy. Y él aprendió a través de eso y entendió que no se trataba de hacer muchas cosas, sino de parecerse más a Cristo. La fidelidad de Timoteo aparece por todos lados como un punto importantísimo de su carácter espiritual. Por ello es digno de imitar. Por eso Pablo desea enviar prontamente a Timoteo a Filipo para atender las necesidades espirituales de la congregación, pues era alguien en quien podía confiar plenamente. Además de ser conocido por los creyentes de ese lugar, debido a que seguramente acompañó a Pablo cuando la iglesia fue fundada, en su segundo viaje misionero. El primer rasgo de carácter que Pablo menciona aquí es el siguiente, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, dice Pablo. A ninguno tengo del mismo ánimo. Y la palabra mismo, o estas dos palabras, mismo ánimo, significan literalmente de una misma alma. Pablo estaba diciendo, no existe otra persona que yo conozca que tenga la misma disposición de ánimo, de alma que yo, fuera de Timoteo. No hay nadie más. Es decir, Timoteo se parece tanto a mí que no solo se parece desde el punto de vista de algunas características distintivas, sino que es un hombre que piensa como yo, es un hombre que actúa como yo y es un hombre que enfrenta cualquier situación como yo la haría. Imagínense la confianza que eso significa. Y este primer rasgo de carácter es que era un hombre consagrado, porque si vemos a Pablo, era un hombre completamente consagrado a servir al Señor. Pablo estaba diciendo que de todos sus colaboradores no había otro igual como Timoteo. No es que estaba despreciando a los otros, sino que estaba colocando énfasis de que este hombre era digno de imitar porque se parecía a él, porque Pablo se parecía a Cristo. En el fondo Timoteo también entonces se parecía a Cristo. Pablo y Timoteo eran de una misma alma. Del mismo modo como Pablo imitaba a Cristo, Timoteo seguía las pisadas de Pablo.
no solo en sus acciones, sino también en sus intenciones, en sus motivaciones. En Timoteo no había nada, más adelante lo va a decir, que tuviese que ver con el provecho personal. Él estaba pensando, como Pablo, en la expansión de la obra. ¿Recuerdan? En el capítulo 1, en versículo 12, cuando Pablo dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo no estaba pensando en sí mismo, sino estaba pensando en la obra y en la expansión del Evangelio. También Timoteo. Timoteo con el tiempo llegó a pensar como Pablo, a percibir el ministerio como su mentor, a confiar y depender del Señor como el apóstol. En todas las cosas Timoteo siguió a Pablo muy de cerca hasta el punto de parecerse a él en su entrega y consagración al Señor integralmente. Por eso es que cuando uno escucha a veces algunas referencias a Timoteo respecto a cuando Pablo le dice ninguno tenga en poco tu juventud, y algunos lo asocian y rápidamente creen que en el día de hoy es una aplicación directa también de esa forma. Pero no, cuando estamos hablando de lo que dice la Escritura respecto a Timoteo, no estamos hablando de aplicar eso, nadie tenga en poco tu juventud, a todos los jóvenes de las iglesias. Porque el carácter de Timoteo era distintivo. Porque el carácter de Timoteo no solo tenía que ver con su juventud y con que era una persona honesta y correcta y moralmente, que andaba correctamente en el Señor, sino que tenía en su corazón el deseo, y más que el deseo, la disposición de vivir consagrado completamente al Señor y a la obra del Señor. Entonces, si queremos aplicar eso otro, necesitamos también aplicarlo a personas que efectivamente estén desarrollando ese carácter en la iglesia. Sus aspiraciones y objetivos en la vida eran similares, tenía un mismo sentir en cuanto a la razón de su existencia. Celoso por el Señor, buscando siempre agradarle en todo, y por eso Pablo lo enviaba de un lugar a otro. Ahora a los filipenses le dice, enviaré a Timoteo, yo confío plenamente en él, es como si yo estuviera allá, pero él va a estar en mi lugar. A los tesalonicenses también Pablo lo envió a Timoteo para que atendiera las necesidades de la iglesia en Tesalónica. Posteriormente Pablo lo envía a Éfeso como pastor para que se haga cargo de esa iglesia que él fundó durante 2 años, estuvo trabajando, 3 años estuvo predicando en realidad en Éfeso para fundar esa iglesia. En una gran ciudad del Asia Menor, una de las ciudades más importantes. ¿Y a quién me envió Pablo? A Timoteo. ¿Por qué? Porque era un hombre que iba a actuar como él, iba a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios como él hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por esa razón, cuando escribe a los Corintios, le dice, por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 4, 16 y 17. Es decir, Timoteo piensa como yo en torno al ministerio, es fiel al Señor. Se expresa de una manera similar al decir a los mismos corintios posteriormente, porque Él hace la obra del Señor así como yo. Miren la identificación de Pablo con Timoteo. Él hace la obra del Señor así como yo. Refiriéndose también a Timoteo, lo reafirma cuando escribe su segunda carta al propio Timoteo, declarando, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos que nos sobrevinieron en Asia. Tú has seguido. Yo puedo dar fe de que efectivamente tú eres un hombre consagrado completamente al Señor. Me has imitado. Tú tienes el mismo propósito que yo. Tú tienes una fe similar a la mía. Tú tienes una paciencia también que se ha sido probada en la persecución y en los padecimientos. Tú has padecido conmigo también. Es decir, estamos hablando de un hombre confiable 100%, pero era confiable porque estaba totalmente consagrado al Señor. Timoteo vivía para el Señor. Timoteo estaba dispuesto a darlo todo por el Señor. No era simplemente una persona
que quería, ¿cierto?, destacarse porque sabía que Pablo era destacado en la iglesia, quería estar al lado de Pablo para ser conocido. Eso no estaba en su corazón. Timoteo quería que el Señor fuese conocido y por eso deseaba sinceramente hacer la misma, digamos, hacer la voluntad de Dios como Pablo lo hacía. Del mismo modo que Pablo, Timoteo amaba a Cristo y dedicó su vida a su servicio. Timoteo también estaba completamente consagrado a servir al Señor, estando dispuesto a pagar el costo que eso implicaba. Al igual que Pablo, por eso era un hombre absolutamente confiable para el apóstol. Por eso él dice, pues a ninguno tengo el mismo ánimo que a Timoteo. Es de la misma alma. Somos iguales en un sentido, en términos espirituales, propósito, visión, convicción, consagración, somos iguales. Él me puede representar en cualquier parte. Yo puedo estar tranquilo y enviarlo como pastor para que atienda a los negocios del Señor porque Él va a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuántas personas así necesitamos en el día de hoy? ¿Cuánta gente así se necesita en el liderazgo de las congregaciones locales? ¿Cuántas personas así que no estén solamente cumpliendo con algunas cosas durante la semana, sino personas que vivan a Cristo sinceramente en su corazón, que tengan como rasgo distintivo de su carácter una consagración total al servicio del Señor? La iglesia necesita más Timoteos. La iglesia necesita más gente que pueda servir y consagrarse al Señor de esa manera. No tenía otro propósito en la vida más que honrar al Señor como Pablo también lo hacía. Lo segundo, que es como fruto de lo anterior, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso es la segunda característica, que es condescendencia o benevolencia también podríamos llamarle. Condescendencia. El segundo aspecto del carácter de Timoteo que era digno de imitar, era su condescendencia con otros. No estaba pensando en sí mismo. No estaba pensando en favorecerse a sí mismo cuando tomaba ciertas decisiones, cuando enseñaba la palabra. No estaba pensando de qué manera él podía ganar algo para sí, sino que estaba pensando en otros. Por eso Pablo dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Se interesaba sinceramente en el bienestar de los filipenses. Anhelaba poder servir a la iglesia. La palabra original alude a un fuerte sentimiento por algo o alguien. En varios casos en el Nuevo Testamento esta palabra se usa negativamente, por ejemplo, cuando dice por nada estéis afanosos, como un afán, un deseo, un anhelo muy fuerte. Pero allí, cuando en la cita que acabo de mencionar, se dice en términos negativos. En este caso, Pablo la utiliza positivamente para expresar el sentimiento de condescendencia o benevolencia que Timoteo manifestaba en favor de los filipenses. Era un amigo de la iglesia en Filipo, deseaba su bienestar. Su preocupación giraba en torno al bienestar espiritual de sus hermanos, por tanto estaba pronto a visitarles para ponerse a su disposición. Era un hecho que Timoteo conocía a la iglesia de Filipo, porque cuando Pablo lo reclutó en su segundo viaje misionero fue al principio. Y justamente en su segundo viaje misionero, Pablo plantó la iglesia en Filipo. De tal manera que Timoteo era conocido dentro de ellos y la iglesia era conocida para Timoteo. Él estaba disponible, sabía que Pablo estaba en la cárcel y por esa razón no podía visitar a los hermanos, pero él estaba dispuesto a ir. Hay una condescendencia por los demás. Hay un negarse a sí mismo para poder atender las necesidades de los demás. Y ese es un rasgo distintivo también del carácter espiritual. Eso no viene de la noche a la mañana, eso no se puede comprar en ningún comercio, ¿verdad? No está disponible. Es algo producto de la comunión con Dios, es algo producto de la obra de gracia del Señor en nuestro corazón. Nos va transformando, nos va moldeando y va diciendo, no, preocúpate de los demás, preocúpate de la edificación y el crecimiento de los demás. Que no sea otra cosa lo que esté en tu cabeza y en tu corazón. Dedícate a servir al Señor sirviendo a los demás. En tercer lugar, dice en el versículo 21 como contraste, aquí quizás indirectamente, pero se deduce, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y este es un contraste con lo que venía diciendo respecto a Timoteo.
Timoteo está sinceramente interesado por ustedes, interesado en su edificación, en su crecimiento, pero la mayoría no busca eso. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La mayoría quiere ganar ciertas cosas para sí, pero Timoteo no. Y eso es un tercer rasgo de carácter, que es el desprendimiento. El desprendimiento llega cuando no nos preocupamos de nosotros, sino nos preocupamos de los demás, pero principalmente de la obra del Señor para atender las necesidades de los demás. Indirectamente el apóstol está recalcando que es difícil encontrar a personas dispuestas a olvidarse de sí mismo para preocuparse de la obra del Señor. Este era Timoteo, un hombre que estaba dispuesto a negarse a sí mismo en pro de la obra del Señor. Él buscaba aquello que fuera consecuente con la voluntad de Dios y nunca lo suyo propio. Era una explicación viviente del verso 4 de este mismo capítulo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Así vivía Timoteo. Al hacer esta alusión, lo más probable es que Pablo está comparando el carácter o contrastando el carácter de Timoteo con el de otros líderes en Roma que buscaban principalmente su propio beneficio en desmedro de la obra de Dios. No les importaba mucho la gloria y la honra del Señor, estaban preocupados de sí mismos. Y probablemente puede ser una alusión al capítulo 1, versículos 15 al 16 de esta misma carta. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Probablemente Pablo estaba pensando en este tipo de líderes, que eran personas que estaban pensando más egoístamente en sus propios beneficios, en hacerse conocidos, en tratar de disputar la popularidad que Pablo tenía y no en honrar al Señor. Estaban preocupados de sí mismos y no de la obra del Señor. Por eso Pablo contrasta esto y dice, no hay ninguno como Timoteo. Timoteo estaba dispuesto a todo porque el Señor fuera honrado por medio de su vida. Al punto que en su último cautiverio en Roma, en el contexto que Pablo escribe su última carta también, antes de su martirio, le dice a Timoteo con mucha tristeza, me abandonaron todos los que están en Asia. Segunda de Timoteo 1:15. Y seguidamente, más adelante en la misma carta, Pablo exhorta a Timoteo que permanezca fiel como siempre lo había sido. Timoteo, tú permaneces fiel. Los demás me han abandonado. Demas, que fue uno de mis colaboradores, recuerdan, amó más al mundo y finalmente se fue. Me dejaron solo. Pero tú sigue, permanece, sé fiel al Señor. Timoteo, tú tienes que pensar siempre en la obra del Señor por sobre tus intereses personales. Hermano, ¿cuánto pensamos así? ¿Cuántos de los creyentes en Cristo pensamos de esa manera, más en la obra de Dios que en nuestros propios intereses personales? ¿No es triste que muchas veces nosotros estemos más preocupados de proyectos que nosotros mismos hemos hecho para nosotros, para nuestro beneficio, que para honrar al Señor a través de un trabajo desinteresado en la obra? ¿No es verdad que nosotros no nos estamos desprendiendo probablemente de las cosas nuestras para poder pensar en la obra del Señor? Quizás es más difícil para nosotros, quizás estamos tan apegados a estas cosas, quizás estamos pensando tanto en nuestro bienestar que hemos olvidado la razón por la cual hemos sido salvados. El propósito de nuestra salvación es reflejar a Cristo. El propósito de nuestra salvación es honrar a Cristo. El propósito de nuestra salvación es vivir para Cristo. Sin embargo, nosotros queremos tener las dos cosas, la salvación de Cristo y las cosas que podamos aquí en esta tierra. No tiene nada de malo cuando el Señor en su gracia nos prospera. No tiene nada de malo cuando el Señor nos da un trabajo por el cual podemos llegar a prosperar en una u otra área. No tiene nada de malo, pero ese no debe ser el foco de nuestra atención.
El propósito de nuestra vida tiene que estar en honrar al Señor. Desprendimiento de nosotros mismos, de nuestro ego natural, de nuestro orgullo que muchas veces nos seduce, de nuestro orgullo que muchas veces está dominando nuestra vida y marcando la pauta de nuestra existencia. Hermanos, necesitamos desprendernos de esto. Todos buscan lo suyo propio, dice Pablo. ¿Qué diría Pablo hoy en la iglesia? ¿Qué diría Pablo hoy si se ganara en mi lugar y estuviera predicando respecto a esto? Podría quizás repetir estas mismas palabras: todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Hermanos, sin duda nosotros necesitamos volver a las Escrituras para que la Biblia nos transforme, nos haga ver de una forma distinta la vida cristiana, nos ayude a ver que necesitamos rasgos de carácter que no tenemos quizás, de los que estamos careciendo. Necesitamos vivir una vida de mayor entrega y consagración al Señor. Necesitamos vivir una vida con una mayor condescendencia, interesados en la edificación de los demás, desprendiéndonos de nuestros deseos y nuestros anhelos personales para servir al Señor, preocupándonos de su obra y del avance de su obra. En cuarto lugar, versículo 22, pero ya conocéis los méritos de Él. Fíjense el contraste. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis, ustedes son conocedores de los méritos de Él, dice Pablo. Esta tercera o esta cuarta característica es probidad. Probidad. Ahora lo voy a explicar por qué lo mencionamos así. Dice los méritos de Él. ¿Pero a qué se refiere Pablo? El término griego traducido como méritos es una palabra que significa literalmente probado y aprobado. Es una palabra que viene de dókimos. Dókimos se usaba para describir el proceso de los metales que al ser puestos en el fuego eran purificados y aprobados como de buena ley al final del proceso. Es decir, se pasaban los metales por el fuego y luego se veía si efectivamente eran lo que decían ser y la ley que tenían como metales y eran aprobados entonces. Eran descritos, esto es oro, esto es plata. ¿Cómo sabemos? Efectivamente porque pasó por fuego. Entonces lo que Pablo está diciendo a los hermanos, que Timoteo era un hombre conocido por ellos como alguien que había sido probado y aprobado por Dios a través de diferentes circunstancias y había permanecido, fiel al Señor y su obra. Por eso digo que no es muy bueno aplicar esas características de Timoteo a todos los jóvenes de las iglesias, considerando solo una partecita del texto bíblico y descontextualizándolo. Porque si bien es cierto, cuando Pablo le escribe, por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, tenía alrededor de 40 años, sin embargo ya tenía 10 años de experiencia en la obra. Y más cuando Pablo escribe a Timoteo. Más de 10 años de experiencia en la obra y este hombre había pasado por diferentes circunstancias y había sido aprobado. Notemos como otra carta en que Pablo hace partícipe a Timoteo también como de alguna manera como una persona que también está detrás de la carta, es la de Pablo a los tesalonicenses, la primera. En el versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo, es decir, también lo incluye. Ahora, en el capítulo 2, Pablo dice algo muy interesante. Versículo 3, porque nuestra exhortación, fíjense cómo incluye a Timoteo, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos, miren, ahí está la palabra, aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, y habla en plural. ¿Por qué? Porque incluye también a Timoteo y a Silvano. Pablo dice, Timoteo, yo y Silvano, nosotros fuimos aprobados por Dios, pasamos por el fuego de la prueba y fuimos hallados verdaderamente siervos del Señor. Para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que otra vez prueba nuestros corazones. Esos eran los méritos de Timoteo. Era un hombre que había pasado por diferentes circunstancias y dificultades, se había permanecido al Señor fiel.
y a su obra también. ¿Cuánta falta hacen, hermanos, con ese carácter en la iglesia de hoy? No se necesitan personas que llenen simplemente los puestos o cargos dentro de la iglesia. Se requieren hombres probados y aprobados por Dios para confiarles el trabajo en su obra, que vivan por y para el Señor y no simplemente cumplan una función de adorno. Se necesitan menos cargos quizás y más funciones reales de personas que efectivamente puedan tener los méritos que tenía Timoteo. Y esos méritos no eran en sí mismos, sino era lo que estaba haciendo el alfarero divino al moldear el barro, porque cada uno de nosotros es un barro deforme que el Señor toma en sus manos y comienza a moldearlo para ser vaso de honra. Y eso es lo que estaba pasando con Timoteo. El carácter de él estaba siendo forjado por el Señor, estaba pareciéndose cada vez más al Señor Jesucristo. Había sido con Pablo probado y había sido aprobado por el Señor. Timoteo no era un neófito, no era un nuevo creyente. Alguien, como dije, mencionó que había superado los 10 años de ministerio a esas alturas. No era alguien recién llegado a la fe, sino uno que había sido pasado por la fragua de la aflicción y había superado la prueba. Por eso cuando le escribe Pablo y dice que tenga cuidado porque vendrán tiempos peligrosos según el carácter de los hombres, y empieza a describir hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos y todo esto, enemigos de la verdad, pero tú, dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Es decir, Pablo está diciendo, tú eres distinto al resto. Y hermanos, de eso se trata. El creyente es distinto. El creyente es una persona diferente en medio de un mundo donde todos van hacia un lugar y el creyente va en contra siempre de la corriente de este mundo porque va en función de la voluntad de Dios. Necesita que su carácter sea también sujetado, sometido por el Señor, para que de esa manera pueda Dios moldearnos a nosotros y aprobarnos también como sus siervos. Estamos en un proceso, sí, es verdad, pero ese proceso tiene que ir increciendo, ese proceso tiene que ir mejorando cada vez más. Ese proceso no se puede detener. En quinto lugar, versículo 22, bien digo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ha servido conmigo, dice Pablo. Y este quinto atributo de carácter es la sujeción. Dice, ha servido, y utiliza una palabra que se traduce en todas partes como esclavo. Dulos. No es esa misma palabra, pero tiene esa misma raíz. Literalmente es un siervo tal como yo, dice Pablo. Es un hombre que se somete al Señor y a sus líderes espirituales, para el caso en este caso Pablo. Es interesante que Pablo dice que Timoteo es un siervo del Señor, no es un siervo de él. Timoteo no se enseñoreaba de Pablo, pero Timoteo se sometía a Pablo porque Pablo se sometía al Señor. Como hijo a padre ha servido conmigo, dice. Ha servido conmigo en el Evangelio, era su consiervo, no su competencia. Si cada uno de nosotros entendiéramos que en la iglesia no estamos compitiendo quién es mejor ni quién es más popular, si entendiéramos eso, entonces seríamos más efectivos en nuestra tarea. Colaboraríamos el uno para con el otro, con el único propósito que el Evangelio sea proclamado y Dios glorificado. Se evitarían muchos problemas. Alguien dijo acertadamente, de esta manera el joven evangelista asistió a la escuela de Pablo en el campo de varios países. Las aulas de esta escuela eran plazas, sinagogas, mercados, barcos y muchos caminos polvorientos. En estas aulas Timoteo oyó instrucciones y predicaciones sobre todo el consejo de Dios. Presenció muchos debates entre Pablo y los oponentes a la verdad. Qué buena escuela para predicadores. Por esta causa Timoteo podía presentar correcta y efectivamente las prácticas de Pablo.
Cuando Pablo tenía algo muy importante que hacer y no podía ir él mismo enviaba a Timoteo. La causa de Cristo estaba muy segura en las manos de este joven evangelista. Aunque Pablo era embajador de Cristo, dice que Timoteo ha servido conmigo juntamente con. Los dos servían como esclavos. No había nada de envidia ni rivalidad entre Pablo y Timoteo. Los dos se interesaban mucho por otros y no buscaban lo suyo propio. Qué buenos ejemplos para los evangelistas de cualquier siglo. Timoteo no era el ministro de jóvenes. Timoteo no era el pastor de jóvenes, como tanto se utiliza en el día de hoy. No se encargó de promover la diversión y vida social entre los jóvenes, para que no se vayan al mundo. Tengámoslos entretenidos acá. Timoteo no convirtió ninguna casa de oración en casa de diversión. Él tenía otra expectativa en su corazón. En ese tiempo no se dividía la iglesia en esto y tantas facciones, departamentos le llamamos en el día de hoy. La iglesia era una sola. Y Timoteo era un siervo del Señor en ese contexto. Y juntamente con Pablo hacían la obra del Señor. Y el énfasis, por lo que vemos en primera y segunda de Timoteo, es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, le dice Pablo a Timoteo. Preocúpate de la enseñanza, de la exhortación. Le dice, recuerda que tu abuela y tu madre te enseñaron las Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo, o se pueden ser útiles para la salvación, y no solo a ti. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en que este era un hombre de la palabra también. Y si era un hombre de la palabra, entonces no estaba preocupado de ejercer un ministerio juvenil. Él colaboraba con Pablo en el mismo camino, tenía la misma visión que el apóstol, recuerden, de una misma alma. Y entonces su propósito era llevar el evangelio a otros lugares como Pablo lo había hecho. Como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Es un hombre destacable en este sentido. Pablo está mencionando características esenciales de un verdadero creyente, de un hombre de Dios, de una persona que está dispuesta entonces a darlo todo para que su Señor, que murió por él, pueda ser engrandecido su nombre aquí en esta tierra. Esa era la finalidad, no había otra cosa. No había otra cosa. En ese tiempo no habían redes sociales, ¿cierto? Para ser más conocidos. En ese tiempo eran hombres anónimos. Si Pablo no coloca a Timoteo en sus cartas, ni tendríamos idea quién era Timoteo. Era anónimo para la mayoría de la gente, pero era un tremendo siervo del Señor. Y por eso Pablo destaca aquí este hecho. Si miramos más atrás, nos damos cuenta que en el capítulo 2, versículos 5 al 11, como bien hemos desarrollado ya en situaciones anteriores, el ejemplo máximo es el Señor Jesucristo. Allí está el siervo por excelencia, el que se somete a sí mismo al Padre para servir, venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Padre posteriormente lo vuelve a la gloria y le da un nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿dónde está puesto el carácter? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir debe haber en cada uno de los creyentes, hermanos. Esto debiese haber en nuestro corazón. Esta debe ser la motivación de nuestra alma. Servir y honrar al Señor. Vivir por Él y para Él. Darle la gloria que se merece a través de nuestras acciones. No solo a través del conocimiento que recibimos. Esto es práctico. Pablo le estaba diciendo a los filipenses, miren a Timoteo, miren, él es digno de imitar. Imítenlo a él. Porque él imita a Cristo. Timoteo había dado por hecho, desde el mismo momento de su conversión, que su vida ya no le pertenecía y estaba dispuesto a todo porque el glorioso evangelio de Cristo fuese predicado. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio por honrar al Señor en todo, predicando el Evangelio, sirviendo a Pablo como un hijo, sirve a su padre. De tal forma que entonces Pablo lo podía enviar con toda tranquilidad. Era un buen embajador, era un buen representante, porque era un hombre que amaba a Cristo. Hermanos, allí donde debe estar puesto el énfasis. Cuando nosotros evaluamos o nos evaluamos a nosotros mismos, nosotros debiéramos colocar el énfasis en eso.
no cuántas cosas está haciendo para el Señor, sino cuál es su carácter espiritual. Cómo se puede ver a Cristo a través de Él. Cómo era un hombre humilde, sencillo, que lo único que quería era honrar al Señor. No estaba buscando competir con Pablo por popularidad. Estas 5 características distintivas de un siervo de Dios también son aplicables en el día de hoy para que nosotros podamos evaluarnos a nosotros mismos. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. En el intertanto, Timoteo es suficiente. Está bien. Él va a hacer la tarea, Él va a hacer la obra, porque Él es un hombre probado y aprobado por el Señor. Hermanos, que también nosotros podamos no solo saber algo de esto, no solo ver una descripción de una persona, sino poder darnos cuenta que Timoteo era una persona común y corriente como nosotros, pero pudo llegar a parecerse mucho a Cristo, y a eso debemos apuntar con nuestra vida práctica. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Siempre estamos siendo enseñados por ti, exhortados por ti. Meditamos en tu palabra y aplicamos a nuestra vida y nos damos cuenta de la necesidad grande que tenemos de crecer cada vez más, de parecernos más a Cristo. Señor, ese es el objeto principal de nuestra salvación. ¿Por qué estamos todavía en esta tierra? Porque debemos ser representantes de Cristo, embajadores de Cristo, eso dice tu palabra. Pero necesitamos parecernos a Él, para no solo decir, sino también comprobar con una vida detrás que efectivamente somos lo que decimos ser hijos tuyos. Dirige nuestra vida. Danos de tu gracia y el poder de tu Espíritu, Señor, nos lleve a una mayor transformación en nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.